Abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 22 al 33. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Está hablando de Jesús. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Poderoso Dios. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Sobre qué? Las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas, para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Esta noche, Señor, te pedimos que tú abras los ojos espirituales de la gente, que tú seas hacerles viendo, Padre, lo que tú quieres mostrarle. Señor, revélate a sus vidas, a sus corazones, que la gente pueda recibir una palabra, que la gente pueda recibir un milagro, que la gente pueda recibir visión. Destapa sus oídos espirituales para que ellos puedan escuchar tu palabra, y no solamente la puedan escuchar, Señor, en palabras, sino que puedan escuchar tu voz a través de la palabra tuya, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. En resumen, todos hemos escuchado parte de la palabra o esta historia, cuando Jesús le dice a sus discípulos: vamos a la otra orilla. En la palabra dice que Jesús le dijo: adelántense, porque estamos hablando en Marcos, y si no me equivoco hay otra versión del apóstol Lucas, en el libro de Lucas, que él lo describe un poco diferente, pero es la misma historia. Y la palabra de Dios dice que Jesús, despidiendo a la multitud, le dice a los discípulos: vamos a la otra orilla, adelántense ustedes. Y dice la palabra que Jesús se encargó de despedirse de la multitud y se fue al monte a orar. Y esto es poderoso, porque cuando un hombre de Dios es una persona que no solo se despide de la multitud, termina con su comisión, sino que después de terminar lo que está haciendo, busca nuevamente a Dios para recobrar nuevas fuerzas. Y la palabra dice en el versículo 23 que subió al monte a orar aparte, a solas con Dios, en intimidad. Y dice la palabra que se hizo de noche. Y cuando llegó la noche, en el otro escenario vemos a los discípulos en medio del mar, siendo azotados por los vientos, a punto de ser asesinados, por así decir, por el enemigo a través de los vientos. Vemos a los discípulos atribulados, angustiados, posiblemente dando gritos de auxilio, porque estaban a punto de morir. Y dice la palabra que de repente empieza Jesús caminando en una dimensión, operando en una dimensión en los cuales los discípulos no estaban acostumbrados a verlo al maestro. Dice que lo ven caminando sobre el mar.
Y dice, automáticamente los discípulos tuvieron miedo porque ellos pensaron que era un fantasma. Wow, esto es poderoso. Eso es lo que pasa cuando una persona no tiene visión, cuando una persona no tiene revelación de con quién anda, que lo miran operando en una dimensión nueva y ya lo desconocen. Pero la Biblia dice que Jesús les dijo, que no tengan miedo, yo soy, no tengan miedo. Y la Biblia dice que Pedro le responde y le dice, Señor, si eres tú, dime que yo vaya a ti. Y me gusta lo que dice la palabra de Dios en el versículo 29. Jesús le dice a Pedro, ven. ¿Ven a dónde? Ven, camina en esta dimensión en la cual yo estoy parado. Pedro, ven, camina en esta dimensión donde yo estoy operando. Pedro, opera en esta dimensión en la cual yo estoy operando. Y la palabra de Dios dice que Pedro empezó a caminar en esa dimensión. ¿En cuál dimensión, pastor? En la dimensión de las aguas. Pedro empezó a operar en esa dimensión que nunca había operado y que ni siquiera había visto a su maestro operar. En pocas palabras, estamos viendo al maestro enseñándole a su alumno a operar, a caminar en una dimensión en la cual ninguno de ellos había operado. Pero me sorprende, y esto es en base a lo que yo quiero hablar el día de hoy, caminando en una palabra. ¿En qué palabra caminó Pedro? En la palabra de ven. Porque la palabra ven tiene un trasfondo. La palabra ven te está diciendo, ven, ¿a dónde te estoy llamando? ¿A dónde te estoy diciendo que te montes? Yo te estoy diciendo, Pedro, que te montes en la plataforma en la cual yo estoy operando. Cuando Dios te dice que te va a llevar a otra dimensión de gloria, cuando Dios te da una palabra y te dice, hey, haz esto, hijo mío. Cuando Dios te dice, no tengas miedo, te está dando una instrucción, te está dando una palabra y tú tienes que ser obediente. Caminar en una palabra dada por Dios para nuestras vidas no es fácil. ¿Cuántas veces Dios te ha dado una palabra? Porque yo puedo preguntarle a una persona, de 5 personas, 4 personas me van a decir que Dios le ha dado una palabra. Pero mantenerse en esa palabra no es fácil. Mantenerse en esa palabra es un asunto de enfoque. Te va a costar. Tienes que tener fe. No basta con creer en la palabra solamente. A una de las cosas que Dios nos está llamando es a caminar en esa palabra. Pedro podía ver al Señor caminando sobre las aguas y él hubiera dicho, un día voy a caminar, pero no. Jesús le dice, ven, es ahora que lo quiero hacer contigo. Es ahora que te voy a dimensionar. Es ahora que voy a hacer algo grande contigo, Pedro. ¿Me entiende? Dios le está dando una palabra a Pedro y Pedro fue obediente. Pedro pudo decir, Señor, no me siento apto, no soy nuevo en el evangelio, me falta madurez, me falta carácter, me falta experiencia en la palabra. Pero Pedro le creyó al Señor. Amén. Y hay mucha gente que habla mal de Pedro porque Pedro fue un hombre de poca fe, como termina diciendo más adelante, porque Pedro se empezó a hundir. Pero hasta el día de hoy no he visto a alguien operar en esa dimensión. Minimizan a Pedro porque no alcanzó a llegar donde Jesús. Pero yo le doy un aplauso a Pedro porque al menos lo intentó y avanzó un poco en esa dimensión. Amén. Esto es poderoso, señores, porque mantenerse en una palabra no es fácil. Aleluya. Mantenerse en una palabra no es fácil. 4 de 5 personas Dios les ha dado una palabra. Y a la quinta está a punto de serle manifestada una. Pero ¿por qué no han visto la palabra? ¿Por qué no han visto la palabra? Porque no se han mantenido en ella. Y una de las cosas que el Señor me ha ministrado es mantenerse caminando en una palabra. Uno de los errores que cometió Pedro fue poner su mirada en los vientos. ¿Qué representaban los vientos en este escenario?
En este escenario los vientos representaban oposición, los que te hacen la guerra, los que te quieren hundir, los que no te quieren ver crecer, los que no te quieren ver avanzar, los que no creen en tu llamado. Wow, yo sé que le estoy hablando a alguien. Pedro puso su atención en aquel que lo quería matar. Pedro puso su atención en quien no debía poner su atención. Pedro puso su mirada, puso su enfoque. Pedro se desenfocó de Jesús. Pedro dejó de poner su mirada en el Señor y empezó a poner sus cosas, su vista en las cosas que lo rodeaban. Y hay gente que ha perdido su mirada en Jesús y ha puesto sus ojos en cosas materiales. Y es por eso que mucha gente no ha visto la palabra profética de Dios cumplida en su vida. Hay gente que le dice: Señor, ¿hasta cuándo? Si tú me dijiste, hasta el momento que tú me voltees a ver. ¿Por qué? Porque están esperando que Dios lo haga, pero tienen su mirada en otras cosas materiales. Dejaron de poner su mirada en Jesús, en el único y autor consumador de nuestra fe. Quitaron su mirada y la pusieron en las cosas. Quitaron su mirada de Cristo y pusieron su mirada en la gente. Hay gente que no se le puede hacer revelado el reino. Hay gente que no puede avanzar y están estancados en su vida espiritual porque han puesto su mirada en los errores de los hermanos. Y aquel, escuche bien esto, aquel que pone su mirada en el hombre de Dios con errores, está desenfocando su mirada de Cristo. Amén. Porque Dios no nos llamó a ver a los hombres. Amén. Jesús dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de mi Padre. Eso me deja claro que el hombre te va a fallar, pero hay uno que nunca te va a fallar. Amén. Y se llama Jesús. Por eso es que la Biblia a mí me está diciendo: hey, imítame a mí. Si a un patrón tienes que seguir de estilo, que sea el mío, porque yo no te voy a fallar. A Pedro lo desenfocó poner su mirada sobre los vientos. Mi pregunta es: ¿quién le dio la palabra? Jesús. Entonces, ¿qué anda poniendo su atención en quien no le dio la palabra? Muchas veces el Señor nos ha dado una palabra y me cuento de esto. Me cuento dentro de esto. Que el Señor nos da una palabra en medio de todo lo contrario que estamos viviendo. Y yo creo que tú me vas a entender que el Señor te dice: te voy a bendecir, pero estás en tu peor crisis. Pero ¿sabes por qué el Señor no te bendice? Porque en medio de la crisis, en vez de estar creyéndole a Dios, en vez de estar poniendo tu mirada en Dios, en la palabra que el Señor te dio, estás poniendo tu mirada en lo que te hace falta. Estás poniendo tu mirada en aquello que tú necesitas. Estás poniendo tu mirada en aquello que no ves ahora. Estás poniendo tu mirada en la tribulación que estás pasando, en el proceso que estás pasando, en la escasez que estás pasando, cuando tu mirada deberías estarla poniendo en el que lo tiene todo, no en lo que te hace falta. Y eso es lo que pasa, que muchas veces el enemigo desenfoca nuestra mirada, nos hace ver cosas que no son. ¿Para qué? Para que nosotros descuidemos. Muchas veces estamos en medio de un camino y lo vemos con neblina. Yo creo que tú has estado en medio de la neblina, no miras el camino. Eso no significa que deje de haber camino porque hay neblina. Lo que pasa es que la neblina es tanta y muchas veces le ponemos tanta atención a la neblina que no logramos ver el camino. Pero eso no significa que no haya un final del camino. Eso no significa que haya un destino. Eso significa que hay mucha neblina, pero que tenemos que poner nuestra mirada
en el destino que nosotros tenemos. Muchas veces vemos esta clase de neblina en nuestra vida y no avanzamos porque no vemos nada. Porque como somos seres humanos, queremos ver las cosas para seguir caminando. Y Dios te está diciendo: da un paso de fe. Es con un paso de fe que se logran ver las cosas. ¿Cómo así? Es que esto es algo espiritual. Estamos con un Dios que no vemos, pero creemos. Y porque creemos es que lo vemos. Amén. Usted nunca mirará el reino revelado en su vida, en su casa, en su familia, trabajo, negocios, whatever, si usted no es una persona de fe. Porque primeramente Dios te demanda a que tú le creas, para que lo que te hace falta sea manifestado. Pero muchas veces somos tan humanos que queremos ver para creer, cuando tenemos que ser espirituales. Gente que diga: yo voy a creer para lograr ver. Aleluya. Debemos ser todo lo contrario. Amén. Sí, Señor. Confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él no miente. En Él no hay sombra de variación. Amén. Él no falla. Mi pregunta muchas veces: ¿por qué dudamos de una palabra que Dios nos da? Si todos sabemos que Dios no es mentiroso, si todos sabemos que Dios nunca falla, ¿por qué dudamos? ¿Cuál es nuestro problema como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestro problema como hijos de Dios? ¿Por qué dudamos de Dios? Si sabemos que Él no miente, si sabemos que Él no falla. Lucas capítulo 5 versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Eso deja entender que ya habían terminado de pescar. Versículo 3: y entrando en una de aquellas barcas Jesús, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Quién le enseñaba? Jesús. Versículo 4: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5: respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, wow, lo vuelvo a repetir, maestro, toda la noche no hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndote: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Esta historia yo creo que ya la has escuchado. Jesús da una enseñanza en la barca de Pedro. Y algo que me gustaba del Señor Jesús es que enseñaba la palabra y después traía la manifestación de lo que predicaba. Lo poderoso es que le dice a Pedro, después de que termina: boga mar adentro y echa las redes para pescar. ¿La gente se había ido? No, la gente estaba ahí. Y Pedro le dice: maestro, toda la noche intentamos pescar, pero no hallamos nada.
no pescamos nada, lo único que pescamos fue hambre. Y Jesús le dice, muchacho, haz lo que te digo. Pero dice Pedro, mas en tu palabra echaré la red. Muchos dicen, en tu nombre tiro la red, la atarraya, como dicen los de Honduras. En tu nombre, no es en el nombre. Pedro dice, mas en tu palabra, wow, en tu palabra echaré la red. ¿Por qué hubo un efecto sobrenatural tanto que se rompían las redes? Porque no fue en el nombre tanto que Pedro echó la red, sino que Pedro la lanzó en una palabra que Jesús le dio. Aleluya. Eso me deja entender que una palabra de Dios lo cambia todo. Amén. Eso me deja entender que hacer algo en una palabra de Dios causa un efecto sobrenatural. Pedro echó la red en la palabra que Jesús le dio. Y lo poderoso es que toda la noche no pescó. Pero desde el momento que Pedro tuvo una acción con una palabra, desde el momento que Pedro tuvo una conexión con una palabra de Jesús, desde el momento que Pedro, wow, tuvo un choque sobrenatural con una palabra del Dios Todopoderoso, dice la palabra que hasta las redes se rompían y necesitaban ayuda. ¿De quiénes? De los que estaban lavando las redes, de los que se habían resignado a no pescar, de aquellos que estaban allá con una mentalidad de fracaso, rendidos. A esos fue los que tuvo que mandar a llamar para que le ayudasen. Muchas veces queremos lograr cosas con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia experiencia. Muchas veces el Señor nos ha dicho, hey, ponga mar adentro. No, ponga mar afuera. Porque yo soy aquí el experto, el que sabe cómo hacer las cosas. Primer paso, Pedro creyó. Segundo paso, Pedro depositó su confianza en una palabra que Jesús le dio. ¿En qué echó la red? En la palabra que Jesús le dio. Hay mucha gente que no cree en sembrar en una palabra. Santo. Yo sí. Amén. ¿Por qué yo sí? Porque yo lo he hecho y he visto resultados. No es en el nombre de Dios que estoy sembrando. Porque hay mucha gente que dice bola de rateros. No, yo estoy echando una siembra, una semilla en una palabra. Yo puedo sembrar en el hombre y posiblemente coseche nada, pero desde el momento que yo siembro en una palabra profética, soltada en el Espíritu, bajo la unción, por un hombre de Dios, todo lo que se siembra en el Espíritu se cosecha. Pero eso es de cada quien. Pedro depositó, aventó su confianza, su red en una palabra que Jesús le dio. ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho, te ha mandado a hacer cosas y que muchas veces no las haces porque no las crees? ¿Cuántas veces el Señor te ha mandado a hacer cosas que no las haces porque tú crees que las sabes más? Dios está buscando gente que le crea. Amén. Y sobre todo, gente que sea capaz de aventar lo que sabe por una palabra de Dios. Pedro no caminó sobre el mar. Eso siempre nos lo han enseñado. Él caminó sobre una palabra. Jesús le dijo, ven. Y él caminó sobre el ven. Él confió. Él puso su mirada en Jesús. Pedro no caminó sobre el mar. Caminó sobre una palabra que Jesús le soltó. Pedro no tiró la red en el nombre de Jesús. Él la tiró sobre una palabra. Una palabra te cambia la vida. En una ocasión, el profeta Elías le dice, hey, hay una viuda que te va a alimentar en Sarepta. Ve allá
Ahí hay hasta una viuda que tú no sabes quién es, pero ella te va a alimentar. Elías tuvo hambre y la palabra se cumplió. Mira una viuda. El Espíritu de Dios le había dado señales para identificar a esta mujer. Y cuando él llega acá, sabe quién es la viuda, le pide de comer y la mujer le da de comer. ¿Por qué? Porque lo conocían. No, es que cuando Dios te dice, cuando Dios te da una palabra, tiene un cumplimiento. En una ocasión Jesús, para pagar los impuestos de entrar a un lugar, no tenía dinero, pero le dice a uno de sus discípulos: hey, ve a pescar, y el primer pez que saques, ábrele la boca, que adentro va a estar una moneda. ¿Quién te dijo que adentro de los peces hay monedas? Una palabra. Jesús nunca fue y le puso una moneda a un pez. Pero ¿sabe por qué sacó una moneda al discípulo de la boca de un pez? Por una palabra que se cree. ¿Cuántas veces Jesús te ha dicho, el Espíritu Santo te ha ministrado, que va a salvar a tu familia? ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios te ha dicho: hey, voy a transformar tu casa, te voy a bendecir? ¿Cuántas veces el Señor te ha dicho: hey, está a punto de venir, manifestarse algo sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, y no lo has creído? ¿Por qué podemos creer los pronósticos del clima, los horóscopos? ¿Por qué podemos creer lo que dicen tanto las noticias y no podemos creer una palabra del Dios Todopoderoso? ¿Qué pasa con nosotros, pueblo de Dios? Que muchas veces nos desenfocamos nuestra mirada de Jesús y enfocamos nuestra mirada en las cosas materiales, en las cosas de este mundo. Tienes que entender que nosotros, aunque vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos aquí de paso. Estamos aquí por un tiempo. Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios. Yo creo en un Dios, yo no sé, pero yo creo en un Dios que sana. Yo creo en un Dios que hace milagros. Yo creo en un Dios que liberta. Amén. Yo creo en un Dios que prospera. Y hay gente que no le gusta la prosperidad, pues se va a morir pobre toda su vida, porque no cree en un Dios que prospera. Yo creo en un Dios que levanta paralíticos. Ahora, acabo de ver una mujer ahora que tiene un quiste. Santo. No sé si es en los ovarios, pero hay un quiste en una mujer. Espíritu Santo, el Señor te sana ahora, en el nombre de Jesús. Dios sana hoy a una mujer con un quiste. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, el Señor te sana hoy, mujer, de tu quiste. Todo quiste se pudre en el nombre de Jesús por la unción Aleluya. del Espíritu Santo, por la unción del Espíritu de Dios. Espíritu Santo, yo le creo a un Dios que hace milagros. Yo le creo a un Dios que hace cosas poderosas y que hace cosas sobrenaturales. Yo le creo a un Dios que transforma las atmósferas. Yo le creo a un Dios que cambia ambientes. Yo le creo a un Dios, yo no sé si tú le crees a un Dios de esos, a un Dios que te va a bendecir, a un Dios que te va a prosperar, a un Dios que te va a levantar, a un Dios que te va a sanar, a un Dios que te va a libertar. Caminando en una palabra. ¿Qué palabra te ha dado el Señor? ¿Sabes qué es caminar en una palabra? Caminar en una palabra es decir,
estoy aquí. El Señor me dijo que mi casa y yo serviremos al Señor. Yo me mantengo enfocado, me mantengo firme, caminando en esa palabra. Yo le creo que mis hijos se están descarriando, pero yo le creo al Señor. Yo le creo esa palabra. Mi esposa será profeta, mi esposo será evangelista, mis hijos serán profetas, serán adoradores. Eso es caminar en una palabra. Amén. Que por encima del diagnóstico, por encima de lo que diga el mundo, por encima de lo que sea, se mantiene alguien firme, creyendo, que no se mueve su posición, que no se desenfoca por los vientos, que no se desenfoca por los comentarios, que no se desenfoca por lo que está sucediendo afuera. No, no, no. Se mantiene firme en lo que Dios creyó. Eso es caminar en una palabra profética. Empecemos el día de hoy a caminar en esa palabra que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que el Señor te ha hablado? Camina en esa palabra. Cada palabra profética siempre va a ser probada. Escuche bien esto. Cada palabra profética siempre va a ser probada. Si Dios te dijo que te iba a bendecir, prepárate. Porque antes de que seas bendecido, vas a experimentar un desierto en tu vida. Cuando Dios le habló al pueblo de Israel y le dijo al pueblo: te voy a sacar de esta opresión y te voy a llevar a una tierra prometida. Les habló donde fluía leche y miel. Pero antes de llegar a ese lugar, tuvieron que pasar desierto, tuvieron que pasar calor, tuvieron que caminar. Porque cada palabra profética está hablando de un destino. Pero durante el destino tú tienes que caminar. Hay gente que no le gusta caminar. ¿Me entiende? Entonces usted nunca va a lograr ver una palabra profética. ¿Por qué? Porque la palabra profética, escuche bien esto, la palabra que Dios le dio no es un lugar, es un camino. Le vuelvo a repetir, la palabra profética no es un lugar, es un camino. Desde el momento que usted se atreve a creerle a Dios, usted se pone en postura de caminar. En el primer semáforo alguien te va a decir: es mentira lo que te dijeron. No, la Biblia dice, y Dios me dijo, y yo sigo caminando. En el siguiente semáforo alguien te va a decir: como que tu Dios ya se tardó. Tranquilo, hay que tener paciencia, Dios no miente, y sigo avanzando. Amén. Porque hay gente que no cree esto. Hay gente que piensa: el Señor ya se tardó, el Señor no lo va a hacer. Pero no se está dando cuenta que ya pasaron 3, 4 semáforos y que están caminando en esa palabra. Tranquilo, en cualquier momento se va a manifestar la palabra que el Señor te ha dado. Pero sigue caminando, sigue manteniendo la postura de fe. Una persona, entienda esto, una persona que no tiene fe no puede caminar en una palabra profética. ¿Por qué? La palabra profética es para gente de fe, es para gente que le cree a Dios. Solamente alguien que le puede creer a Dios cuando mira lo contrario es porque tiene fe. Hay gente que desistieron de la fe porque no miraron una palabra. Gente de poca fe, como dijo Jesús. ¿Qué es lo que te va a ayudar a permanecer en la palabra? La fe. Y si tan solo tienes fe, dice la palabra, podrás ver la gloria de Dios. Si tan solo tienes fe, lograrás cosas grandes. Le dirás a esta montaña: muévete de aquí, ponte de aquel lado, y se moverá. Porque la fe no solo mueve montañas, sino que la fe produce cosas poderosas, cosas sobrenaturales. Por eso es que la Biblia dice también: sin fe
es imposible agradar a Dios. Dios te dio una palabra, gloria a Dios, pero mantente firme creyéndole al Señor, caminando en esa palabra. No desistas, mantente firme en el Señor, aunque mires lo contrario, aunque mires que las cosas se ponen peor. Dale gloria a Dios cuando las cosas se ponen peor, porque al final de un proceso se pone peor, pero es lo último que sucede. Empeora y después viene el milagro. Así que levántate en el nombre de Jesús y sigue caminando y sigue creyendo la palabra que el Espíritu de Dios ya te dio. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora. Ponte de pie en esta hora y vamos a darle gracias a Dios, porque yo soy de los que creen que todavía hasta el día de hoy estamos de pie por una palabra. Amén. ¿Cuál palabra? Dímelo tú. En mi caso, yo soy una persona que yo no hago nada, mi esposa lo sabe, si Dios no nos da una palabra. ¿Por qué? Porque tomar decisiones sin que Dios te hable es el peor suicidio que tú puedes hacer. Pero si Dios te habla, si Dios te da una palabra, esa es una victoria asegurada para tu vida. Así que ponte de pie, levanta tus manos. Quiero orar por ti, para que el Señor te dé fuerzas para seguir caminando en este proceso. Hay gente que está caminando pero le cuesta ahora mismo. Gente que dice: yo ya no puedo, me siento cansado, siento que ya no tengo más fuerzas para seguir adelante. Pues el Señor está aquí. Dice la palabra que, imagínate esta dimensión de locura, que multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Pero ¿cómo así? Se supone que la multiplicación es para cuando hay. No, pero es que en el reino es diferente. En el reino se multiplica lo que no hay, lo que no existe. Es una dimensión que tú y yo humanamente no podemos entender, pero así es Dios, de poderoso y sobrenatural. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora pongo a tu pueblo, Señor, en tus manos, y yo declaro, Padre, nuevas fuerzas sobre sus vidas. Declaro, Señor, en el nombre de Jesús, declaro, Padre, nuevas fuerzas. Declaro visión clara. Declaro, Padre, que tú enfocas a esta generación. Señor, dale aliento para que ellos puedan seguir adelante. Señor, dales fuerza, Señor, para que puedan seguir adelante en tu visión, para que puedan seguir firmes, Padre, creyéndote en la palabra que tú les has dado, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdalos a seguir adelante. Dales fuerza, Señor. Multiplica sus fuerzas, Señor, si es que no tienen. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo declaro sanidad sobre los que están enfermos. Declaro milagros sobre aquellos que necesitan un milagro. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro que tú bendices, Padre, sus casas, que tú bendices su negocio, que tú bendices, Señor, y prospera cada uno de sus sueños y proyectos, que los financies también, Dios. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque sabemos, Padre, que solamente en ti hay para aquellos que no tienen. Porque tu palabra dice, Señor, clama a mí y yo te responderé. Porque sabemos, Padre, que en ti hay, y que cuando alguien clama, Señor, tú respondes. Porque tú eres un Dios, Padre, y eres un Dios que nunca falla, que siempre está ahí a tiempo tocando puertas, Señor. En el nombre de Jesús, si es que te la abrimos, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias, porque en ti hay poder, porque en ti hay solución. Escucha esto. No tengas miedo. No tengas miedo a hablar tus sueños. No tengas miedo. Escucha bien esto. No tengas miedo a emprender tus sueños. Ahora mismo el Señor me puso este sentir. El Señor quiere bendecir proyectos de personas.
Pero no tengas miedo. Mantente firme y mantente